Bueno, muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a otro estudio bíblico de los miércoles de nuestra iglesia Roca de Vida de Panamá. Yo pensaba ahorita, ¿no? Que estamos escuchando esa canción que dice ven a habitar y uno no puede evitar darse cuenta que en los evangelios hasta los no creyentes perseguían a Jesucristo para escucharle predicar. Hay un par de momentos donde lo siguieron por la playa. Él agarró un bote y la gente lo siguió por la orilla hasta el otro lado para escucharlo predicar. La gente se agolpaba. Llegaban a las casas y no cabía nadie. Se agolpaban en la playa. Él tenía que montarse en un bote. Y es bien interesante que hoy en nuestros días su palabra dice que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está aquí. Y ahorita mismo vemos 40. O sea que estamos seguros y creemos todos que Él está aquí. Mire, cuando cualquiera de nosotros se pone detrás de esta cámara para predicar o para enseñar, nuestra esperanza es que usted no nos escuche a nosotros, sino que escuche al Cristo que está dentro de nosotros. Los demonios no salen al escuchar nuestra voz. Los demonios salen al escuchar al Cristo que está dentro de nosotros. Las enfermedades no sanan por la voz de nosotros, sino porque el que tiene toda la autoridad habita dentro de cada uno de nosotros. Y es con esta esperanza y es con esta fe que yo quiero que usted se acerque a la palabra en esta noche, sabiendo que el Espíritu de Dios respalda esa palabra y es el que no permite que regrese vacía y es el que la usa para transformar nuestros corazones. Vamos a orar antes de comenzar el estudio de esta noche. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú verdaderamente eres bueno. Te damos gracias porque antes de formarnos en el vientre de nuestras madres nos escogiste, nos separaste para ti, para ser tu iglesia. Y hoy te honramos, Señor, porque a pesar de nuestros desvíos, de nuestras dudas, a pesar de ser fugitivos de tu amor, tú fuiste persistente y lograste que hoy estuviéramos aquí. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tomes el control de este estudio. Te lo entregamos. Te entregamos cada palabra, cada verso, cada oración, cada canción, Señor. Esto es para ti, es para darte gloria a ti. Esto no es para mí. Esto no es para mis hermanos, esto lo hacemos porque queremos ser transformados para poder agradarte más. Nos reunimos esta noche no buscando un conocimiento, no buscando una revelación, buscando ser transformados de acuerdo al propósito, de acuerdo al diseño por el cual fuimos creados para poder traerte más gloria, para poder traerte más alabanza con nuestras vidas. Ese es nuestro propósito en esta noche, que este estudio sea un paso hacia adelante en la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas y que confiamos en que las vas a terminar, Padre Santo. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Te pedimos que recibas esta alabanza, Señor, que recibas esta adoración, que nos permitas tocar tu corazón con estas canciones, Señor, que vienen de voces imperfectas, que vienen de corazones imperfectas, pero que van llenas de honra, de alabanza, de amor para ti, Padre Santo. Te damos gracias por lo que vas a hacer en esta noche, Padre. Le damos gloria a Dios. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cuando en el Padre Nuestro usted dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos vayan al arrepentimiento. Entonces muchas veces nosotros podemos encontrarnos en distintas situaciones y podemos preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. Puede que haya alguien que nos esté haciendo daño, alguien que nos esté insultando, alguien que nos esté haciendo algo y uno se va a preguntar cuál es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, porque ese tipo de problemas se cancela cuando esa persona también se convierte. Así que siempre la inclinación del Señor va a ser que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros cantamos y adoramos estas canciones que dicen,
aquí como en el cielo. En el cielo hay adoración las 24 horas del día. O sea que cuando uno dice que el cielo venga aquí, significa que venga esa plataforma de adoración 24 horas al día. Nosotros nada más queremos que venga la parte donde no hay enfermedad, la parte donde no hay necesidad, donde hay provisión. Pero cuando viene el cielo también viene el gobierno absoluto de Dios. Allá arriba nadie se revela. El único que se reveló fue expulsado. Entonces tenemos que tener bien claro cuando cantamos y nuestras expectativas, porque esa es la realidad. El reino de los cielos es la historia de un reino y de un rey. Y de ahí para abajo, obediencia y adoración. Y si la voluntad del Señor es que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento, usted como creyente, ¿cómo se ha sentido cuando comete algún tipo de pecado y no se arrepiente? ¿Cómo se siente usted cuando por algún periodo de tiempo usted justifica ese pecado? Usted encuentra razones para decir inclusive que no es pecado y se hace de oídos sordos de lo que el Espíritu Santo le está gritando al oído. Y ojo, esa es una decisión consciente y personal, hasta que después llega un día y usted se rinde y tiene que pegar una llorada única, porque ya no solo es el pecado, sino es todo el orgullo, toda la resistencia que usted ha montado antes de arrepentirse sobre esto. ¿Le ha pasado alguna vez algo como esto? ¿Será que yo soy el único que le ha pasado? ¿O a usted también le ha pasado? ¿Cómo se siente usted mientras no se arrepiente de este pecado? Haciéndose loco y tal y cual. ¿Cómo vive su vida? ¿Cómo experimenta su intimidad con el Señor mientras esto está así? Hoy les quiero continuar. Les dije la semana pasada que no había terminado porque la verdad es que el Señor ha extendido este tema. La semana pasada hablamos del perdón, de este verso de confesar nuestros pecados con nuestra boca y Dios es fiel en perdonar. Lo que estábamos explicando era que ese es un verso para no creyentes y que una vez tú eres salvo, tú has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la confesión tiene un objetivo que no es salvación, es para liberarte de la culpa y para liberarte de la autoridad, de la influencia del pecado en tu vida. Cuando un pecado no es confesado, comienza a ganar autoridad sobre tu vida y el diablo te atormenta con la culpa que da miedo. Hoy vamos a hablar acerca de cuando tú no confiesas un pecado. Y quiero que tomemos algo en consideración. Yo voy a usar la vida de David. Y quiero que tengamos muy presente que en la época de David no había muerto Jesucristo. David no estaba bajo el pacto de la gracia. El perdón de los pecados en esa época era por la expiación, para cubrirlos. No quedaban perdonados, no eran borrados, sino que eran cubiertos durante un año. Entonces tenemos que tener esto bien en cuenta. Hay cosas que sí se van a poder trasladar a nuestra vida, pero hay cosas que no. Y yo se las voy a explicar sin ningún problema. Acompáñenme al Salmo 32. El Salmo 32, mira el título que tiene. Dice, la dicha del perdón. El perdón es una bendición absurdamente buena para nosotros, muy brutal, porque ninguno de nosotros pudo alcanzarla por sus propios medios. Tuvo que venir el Hijo de Dios a morir de la manera en que murió para que nosotros tuviéramos acceso a través de Él al perdón. En los tiempos de David era un poquito más complicado. David sabe lo que es la dicha. Mira, si tú no has pecado, si tú nunca has sido culpable de pecado, tú no sabes lo que es la dicha del perdón. Pero David sabía. David había pecado y todos sabemos la historia. Ahorita la vamos a recorrer rápidamente. Por eso que él le titula el Salmo 32, dice, la dicha del perdón. Y tiene un nombre, este salmo, que se llama Masquil. Y ahora les voy a explicar qué significa esto. Vamos al verso 1 del Salmo 32. Dice, dichoso. En otras versiones dice, bienaventurado aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Guarde esa palabra, transgresiones.
a quien se le borran sus pecados. Se le perdonan sus transgresiones, se le borran sus pecados. Dichoso, dice el verso 2 de nuevo, aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. O sea, no hay una cuenta así, con todas tus maldades. Y en cuyo espíritu, está hablando no el espíritu del Señor, evidentemente en el espíritu del Señor no hay engaño, pero dice, en cuyo espíritu no hay engaño, está hablando de la persona. Ahora vamos a ver qué significa eso. ¿Se acuerdan cómo comencé este estudio? Mire lo que dice David, mire esta confesión, dice, mientras guardé silencio, mientras no confesaba, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. O sea, él gemía todo el día y sentía como si los huesos se le consumieran de estar gimiendo. Gimiendo es un llanto que va más allá del... Es como un animal herido. Eso es gemir todo el día, así. Una queja, un sollozo ahí. Mira lo que dice el verso 4. Mi fuerza... Acuérdense que David, como dice nuestro pastor, trajo no sé cuántos prepocios, era un guerrero, asesinaba 1,000, 10,000 soldados. Y él dice, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Esa palabra, Selah. Ahora les voy a explicar qué significa Selah. Verso 5 dice, pero te confesé mi pecado. Y no te oculté mi maldad, no vine con cuentos, no vine con nada. Me dije a mí mismo, David se hablaba a sí mismo. Alma mía, alaba a Jehová. Ahora me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Mire que los separa. Y nuevamente, Selah. Brutal. El rey David. Después de escuchar lo que el rey David hizo en la Biblia, muchas personas se pueden preguntar, ¿cómo a este señor Dios decía que tenía un corazón tras el de él? Y yo quiero que usted sepa algo bien importante. El título de un hombre con el corazón tras el mío no se lo puso antes de pecar. Ese título se lo puso a David después de haber cometido los pecados que él había cometido. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero vamos a comenzar con que este salmo se llama masquil. ¿Qué significa cuando usted vea la palabra masquil? Masquil significa instrucción. Instrucción. Significa que el salmista está utilizando una experiencia de su vida. Y principalmente la parte de su vida que vivió con el Señor. Porque evidentemente los cuentos de una sola como que no importan, ¿no? Pero una experiencia que él vivió con el Señor y la está utilizando para instruir, para entrenar, para enseñarle al resto de los creyentes. Cuando usted vea masquil, es un salmo, es una canción hermosa, pero su objetivo principal es darnos una lección aplicable a nuestra vida. Para que por si acaso estamos viviendo lo mismo que el salmista, tengamos claridad de qué debemos hacer. ¿Bien? Yo quiero comenzar porque él dice, dichoso aquel. Dichoso aquel. Mire, si hay alguien que sabía que era ser un pecador, era David. Ahora más adelante vamos a ver qué pecados hizo, pero eran pecados que hoy en día tú los haces, brother, y sales en las redes, la familia, tú sabes, hasta preso puedes ir. O sea que si hay alguien que sabía lo que es ser culpable, era él. Era él. Él sabía el impacto negativo. Mire cómo él habla, cómo se sentía. No de no confesar, sino también el impacto negativo del pecado en la vida de él. Y también sabe el beneficio, el fruto, que es disfrutar del perdón de este pecado. Mire, esta bendición no la va a recibir alguien que no es culpable o alguien que no se cree culpable. Le pongo un ejemplo. Los fariseos nunca van a disfrutar de la dicha del perdón porque ellos piensan que no son culpables. Ellos piensan que el perdón viene a través de sus obras, viene a través de sus propios méritos, viene a través de qué tan largo es el vestido, viene a través de qué, usted sabe. Entonces cuando uno no
no es lo suficientemente humilde. O mejor dicho, cuando uno es lo suficientemente orgulloso, uno jamás va a disfrutar de la dicha del perdón. La dicha del perdón viene de alguien que humilló su corazón, que ha sufrido la culpabilidad del pecado, que ha sido, golpeado por el pecado en su vida y finalmente llegó a un punto de humildad donde lo reconoció delante del Padre y la misericordia del Señor se extendió sobre él y usted sintió que ese peso... Por eso que David decía dichoso, ¿sabes la dicha? Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo no sé si usted ha llegado arrastrándose a los pies del Señor a confesar algo y se ha derramado en llanto. La sensación cuando usted se siente que ya el perdón del Señor, usted dice así, wow, la vida amanece de otro color. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. David menciona unos términos que son bien importantes. Que quiero que lo he mencionado en otros estudios, pero vamos a ir rápido. David habla de transgresión, habla de pecado y habla de maldad, que en otras versiones dice iniquidad. Y yo quiero hablarles un poquito porque la gente piensa que pecado es pecado, pero hay niveles yo diría que no es de gravedad. Yo diría que son niveles de avance del pecado en tu vida. Así lo vería yo, más que todo. Transgresión. Bueno, una transgresión es cuando uno cruza un límite. ¿Estamos claros? Es cuando uno... Usted ha visto, yo siempre lo digo, usted ha visto las cosas que están en la calle, que son como unos conos chiquititos, que cuando el carro los toca, así que Eso es un límite que le avisa a usted que está a punto de meterse en un lío. O sea, irse para un hueco o cruzarse de carril. Entonces, un límite es eso. Algo que te avisa a ti que no debes cruzar. Que si cruzas, la vas a pasar mal. Entonces, transgresión es precisamente eso. Cruzar un límite. Cruzar un límite. Y el antídoto que David menciona aquí dice que las transgresiones Dios las perdona. Dios las perdona. Ahora, cuando eche la historia rápidamente de Betsabé y de David, le voy a decir cuál es transgresión, cuál es pecado, cuál es iniquidad. Pecado, por el contrario, pecado aparece 786 veces en la Biblia, para los que les gustan los datos. Y literalmente, el significado es fallar el blanco. Es fallar el objetivo. ¿El objetivo cuál es? La obediencia a Dios. Pecado es cualquier violación a la voluntad, los mandamientos de Dios. En la época de David, los pecados eran medidos en contra de la ley. En la época nuestra, bajo el pacto de la gracia, hay algunos aspectos de la ley que se mantienen. Si no sabe, hay una prédica de nuestro pastor ahí en nuestra página, en nuestra cuenta de Facebook también debe estar ese video donde él explica esto. ¿Cuáles rasgos de la ley se mantienen? No se lo voy a decir para que usted lo busque. Entonces David estaba bajo otro régimen al que estamos nosotros, muy similares en su gran mayoría. Lo que pasa es que Jesucristo, le voy a dar un datito chiquito, Jesucristo llevó el pecado a la intención del corazón. En la ley era mucho de la acción. Si tú haces tal cosa, Jesucristo te dice, mira, si tú deseas a la mujer, en tu mente ya cometiste adulterio. Si tú piensas o le dices a tu hermano que es necio, es como si lo hubieras matado. Imagínese eso. Jesucristo lleva... ¿Por qué? Porque el trabajo que Jesucristo vino a hacer es la transformación del corazón. La ley tenía otro objetivo. La ley tenía el objetivo de mostrarnos que no somos capaces de alcanzar el perdón de Dios, que nadie es capaz de ser santo, 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 solo Dios, y prepararnos para la venida del Mesías. Pero el Mesías ya vino para transformar nuestros corazones, así que Él se va a la intención, Él se va a lo profundo, a la raíz, como dice la palabra, del corazón emanan los malos pensamientos. Entonces usted va a ver que Jesucristo siempre, para nosotros, dice que pero es que esto es más exigente. Y es por eso, porque Él va a la intención. Bien, pero pecado, volviendo al pecado. Cuando uno no es restaurado por el Espíritu Santo por un pecado, y para eso hay que confesarlo,
¿no? El pecado evoluciona dentro de nosotros. Yo se lo he dicho varias veces. Hay un pastor que siempre dice que si uno no va a la cruz todos los días y confiesa los pecados y entrega las cargas al Señor, eso evoluciona. Las cargas se vuelven incargables, se vuelve una bola de nieve, te destruye la vida, estrés, etcétera, etcétera. La palabra que dice, venid a mí los que estás cargados y trabajados, venid a mí los que estás trabajados y cargados, y yo te daré descanso. Bien, eso es las cargas, pero el pecado no confesado comienza a ganar autoridad en tu vida. Comienza a ganar autoridad. Yo quiero que usted sepa, la verdad es que no me preocupa mucho lo que usted piensa de usted en este aspecto porque la palabra de Dios es clara. La naturaleza pecaminosa es parte de todos nosotros desde Adán. Mientras estemos en esta tierra, la carne nuestra tira hacia el pecado y el espíritu está dispuesto a las cosas de Dios. Pero la carne tira hacia el pecado, tenemos una inclinación. Y cuando usted no mete al Espíritu Santo a través de la confesión de un pecado, esa inclinación se descontrola y usted se entrega al pecado. Bien. Cuando usted no confiesa un pecado como esto, la palabra de Dios dice que Dios te entrega a una mente reprobada. En vez de ser transformado a la mente de Cristo, tu mente se vuelve reprobada. Está en Romanos 1:24. Dice, por eso Dios los entregó, porque no estaban de acuerdo con Dios en lo que Él era pecado, no le querían obedecer, tenían su propia ley, sus propios mandamientos, su propio estándar moral, y desobedecían a Dios deliberada y consciente y recurrentemente. ¿Ah? Así que por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Muy parecido, para no decir idéntico a lo que está pasando hoy. Dios los entregó, brother. Cuando usted ve eso que está pasando allá afuera, eso son mentes reprobadas. Son personas que cometen un pecado, ¿no? Y llega el Espíritu Santo, epa, eso es pecado. Y tú te haces el loco. Y no, que no es pecado, ¿no? Que mira que la ley, ¿no? Los impuestos, no, normal. Si el gobierno es muy rígido en esto, yo tengo mi propia ley de impuestos y dale cual. Ok. Y por ende sigues, y el Espíritu Santo sigue, y por ende sigues, hasta que Dios dice, hey, ¿sabes algo? Mente reprobada en este aspecto de tu vida. Y hay de nosotros cuando un pecado, nosotros dejamos de tener sensibilidad a la convicción del Espíritu Santo en un área de nuestra vida. Eso está en lo oculto, en lo profundo. Y es una cadenita que el enemigo tiene sobre nuestro corazón. No somos libres en esa área de nuestra vida. Ahora, ¿usted qué piensa? Que personas como yo, como usted, tenemos una naturaleza pecaminosa, que nuestro corazón tiene malas intenciones a veces, que pensamos mal de la gente, que juzgamos a la gente, que a veces pensamos solo en nosotros mismos, que somos egoístas. ¿Usted piensa que usted y yo no? Porque Pablo decía que él sí. Pablo, el que escribió 3/4 del Nuevo Testamento, él decía en Romanos 7:18, yo sé que en mí, mira lo que dice él, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Pablo. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Pero usted que escucha allá afuera, oye, esa es una muy buena gente, él es un buen hombre. Pero la Biblia dice que no hay nadie bueno. Lo que pasa es que para nuestros estándares, que son filtrados e influenciados por los estándares de allá afuera, uno dice, hey, pero él es buena gente, él no es tan malo. ¿Ante los ojos de quién? Si el mismo Pablo, el más grande evangelista de todos los tiempos, dice, en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita. Y de aquí hasta que usted se muera, la carne vive con usted. O usted me va a decir que a usted no se le cruzan esos pensamientos. O usted me va a decir que a usted no se le ocurren esas ideas. La diferencia es que tenemos un Espíritu Santo que pelea la batalla, que hace el contrapeso y que nos controla y filtra lo que pensé. No sale por la boca, pero lo pensaste y lo sabes. El Espíritu Santo está
metiendo el doble turno. Transgresión, pecado, iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La famosa iniquidad. La iniquidad es cuando ya eso está en lo profundo. Cuando ya no sientes la convicción del pecado, cuando ya es parte de tu vida, cuando ya pecas y no sientes nada. Eso es iniquidad. Cuando un pecado está tan profundo dentro de ti, estás tan atado en esa área de tu vida, ese punto es tan ciego en tu vida, que tú pecas y no sientes nada. No sientes nada. Eso es normal. Y te vas creando tu propia Biblia, tu propio Dios, porque el nuestro, el Dios de la Biblia, no consiente y no está de acuerdo con esas cosas. Amén. Así que la iniquidad se refiere ya a elecciones premeditadas. Tú la fomentas. No solo de que, yo le voy a decir algo, aquí nadie cae en el pecado. El pecado va ganando terreno poquito a poquito. Usted va bajando las barreras. Nadie se estrella con el pecado. Siempre hay una decisión consciente por medio. Pero iniquidad ya no es una de que voy a pecar. Iniquidad, tú haces planes para pecar. Tú fomentas la vuelta, tú compras, organizas, pones los adornos para pecar. Ya iniquidad es premeditada, es sin arrepentimiento. Vamos a ver estos tres rápidamente en la vida de David. Mira, y tengo la impresión de que va a haber parte 3, nada más se los digo. David, dice la palabra de Dios, que cuando los reyes deberían estar en la guerra, David estaba en su casa. Eso es una transgresión. Y por eso la Biblia te lo pone bien claro. En los tiempos en que los reyes iban a la guerra, eso está, 2 de Samuel, búsquele. En los tiempos en que los reyes deberían estar en la guerra, David estaba en su casa. Y si mal no recuerdo, dice que se paró tarde, después del mediodía. O sea, piénselo bien. ¿Cuándo un hombre se para después del mediodía? Tiene que estar o enfermo, o trabajó hasta el amanecer, o literalmente está hueseando. Está de fresco, tiene pereza. ¿Me explico? Y la palabra de Dios es clara, dice, cuando los reyes deberían ir a la guerra, David estaba en su casa, no estaba ocupando el lugar que le toca ocupar, liderando el ejército del pueblo de Dios. Y se paró tarde. Y encima, ahí van 2, esas son transgresiones, eso todavía no es pecado. La ley no dice nada de eso. Son transgresiones, son alarmas, son lo que le dije que está en el piso. ¡Ey, vuelve al carril! Son señales que Dios nos da. Porque la palabra de Dios dice que ante cada tentación hay una salida, hay un escape. Pero nosotros conscientemente nos hacemos los locos y nos cruzamos todos esos conos y ya usted sabe. Dice que él se asomó al balcón y había una mujer bañándose. Mire, yo le voy a ser bien sincero. Usted puede mirar para un lugar y ver algo que no es sano, pero verlo, porque uno no puede predecir dónde se van a aparecer las cosas, y mucho menos en las redes sociales de hoy en día, que te bombardean, te salen las demencias por todos lados. El problema es que, nuevamente, si mal no recuerdo, la palabra de Dios dice que él fijó su mirada. Esa otra transgresión. Y después la deseó. Y después la invitó. Y después se acostó con ella. Una mujer casada. Y la mujer quedó embarazada. Así que usted, ¿qué cree que hizo él? Ya vimos transgresión, se acostó con una mujer casada, es adulterio, pecado. Ya estamos en pecado. Él la invitó. ¿Usted cree que la invitó a qué? Eso fue una decisión consciente. Se acostó con ella y quedó embarazada. Así que, ¿qué hizo David? Mandó a llamar a su esposo, que encima el esposo de ella estaba en el ejército de David, ocupando no el lugar de él porque no era el rey, pero peleando una pelea que David también debería haber estado peleando. Y lo manda a llamar y le dice, hey, te voy a dar unos días, porque ya eso es una maquineadera, ya eso es iniquidad, porque ya él está usando todos sus recursos,
todo su alcance, todo su intelecto para diseñar un esquema que le permita, según su mente absurda, salirse de este problema cuando realmente el que todo lo sabe ya conoce el caso y a él es al que hay que rendirle cuentas. David, ¿qué hizo? Lo que nosotros queremos hacer. Pecamos y queremos arreglarlo humanamente. Mire, cuando el hombre intenta establecer su gobierno donde debe gobernar Dios, nada bueno pasa. Por eso es que las cosas están como están allá afuera, porque nosotros estamos tratando de resolver problemas espirituales de una nación con ideas políticas. Estamos tratando de resolver problemas espirituales familiares con ideas humanas, cuando nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces David estaba resolviendo él como un niño jugando con sus recursos. Llámame al oficial este, ahora yo le voy a decir a él que le voy a dar unos días libres por su buen servicio y que se vaya a acostar con su mujer. Como él se va a acostar con su mujer, después entre ella y yo le vamos a decir a él que él fue el que la preñó. La autoridad del pueblo de Israel, tanto espiritual como militar, haciendo estas. Pero bueno, lo importante aquí es que eso es iniquidad, porque ya está premeditado, premeditadísimo. Y no solo eso, después que él hace eso, el oficial no quiso. Dijo, ¿qué va? Mis soldados están en la batalla, yo no puedo ir a gozarme con mi esposa. Yo me voy a dormir aquí a la puerta del palacio. Y no fue donde la esposa. O sea, que no le funcionó el plan. Y como no le funcionó el plan, ¿qué usted cree? Que el pecado evoluciona y agrava. Hasta ahora era una mentira, ahora ya viene otro pecado peor. Porque cuando la maquinación comienza, eso va por un barranco. Y eso comienza a evolucionar hasta que las cosas empeoran de una manera bien violenta. Así que, ¿qué hizo David? No te quieres acordar con... Entonces yo no puedo resolver esto de otra manera que diciendo la verdad. No, que matándote. Así que lo devolvió para la batalla y le mandó una carta a su oficial más alto y le dijo, hey, ponga a este man en la primera línea de batalla y abandónelo. Para que se muera. David, un hombre con el corazón tras de Dios, adulterio y asesinato premeditado y con alevosía y todos los nombres estos que salen en la noticia. Y la otra mujer quedó preñada, dice que ella guardó su duelo y después David se casó con ella. Ya listo, pues ya no hay marido, ya cumplimos con el Señor, guardamos el duelo, Señor, nos casamos. ¿Sabes lo bien interesante? Los teólogos dicen que el periodo que David demoró en confesar su pecado fue más de 12 meses. Por eso que David en ese verso dice, mientras guardé silencio. O sea, él no guardó silencio accidentalmente, él decidió guardar silencio e intentar vivir su vida. Nació el bebé. O sea que pasaron 9 meses. Nació el bebé. Pero el Señor está tan comprometido con nuestro propósito y tiene tanta misericordia que envió a un profeta que se llamaba Natán a que lo reprendiera y le confrontó con su pecado. Y David en ese momento reconoció que había pecado. No puso objeción. No vino con excusas, que esas son una de las cosas que más nos atrasan a nosotros para ser restaurados de nuestros pecados. Las excusas, los argumentos. Me desesperan un poquito esas cosas. Porque yo lo he hecho. Y yo sé que el camino más corto es ir de frente, Señor, estoy aquí. Eso solamente retrasa y atrasa y a veces no se sale de ahí. Entonces David confesó con su pecado. ¿Cuál fue la pena? Porque la paga del pecado es la muerte. Tuvo que morir su hijo. El Señor le dijo que su hijo no iba a morir. Y cuando Natán lo confrontó, David confesó su pecado.
Mira lo que dice él. Mientras guardé silencio, mientras no lo confesaba, mis huesos se fueron consumiendo. Ahora David, ya habiendo sido perdonado, él estaba recordando su estado espiritual en ese momento. Que los huesos, que son la parte más dura del cuerpo, la que sostiene, él sentía que se le estaban consumiendo mientras tenía el pecado oculto y guardaba silencio. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero tener una doble vida, guardar una máscara, desgasta. Desgasta. Te puede fingir, pero la fiesta la lleva por dentro y eso desgasta y usted se pierde de disfrutar el gozo del Señor. Mire, David habla de unos síntomas complicados, ¿eh? Y la situación es bien común para todos nosotros, pero no todos nos sentimos así. Muchas veces pecamos y no sentimos nada. Él sentía todo esto, huesos, gemir. Y yo te pregunto, ¿tú cuando pecas? ¿Tú cuando ves eso que no debes ver? ¿Tú cuando dices eso que no debes decir? ¿Tú te sientes así? ¿Tú sientes la convicción del Espíritu Santo sobre tu vida? Porque tú y yo sabemos que es pecado, pero tú te sientes así. Porque cuando uno no siente dolor por haber hecho algo por lo cual nuestro Señor fue crucificado, cuando uno no siente dolor por haber ofendido a Dios a pesar de su misericordia y de habernos salvado, solamente te están mostrando la profundidad que ese pecado tiene en tu corazón. Y si encima es un pecado que es muy recurrente, que cada cierto tiempo pasa de nuevo, tienes que pelar el ojo, porque probablemente no te estás arrepintiendo. Probablemente estás haciendo el mismo show. Hay un libro que dice por ahí que la definición de demencia es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados distintos. Y el diablo te tiene engañado pensando que efectivamente te estás arrepintiendo, pero el fruto es que sigues atado. Y probablemente es porque tienes que ir más profundo con ese pecado. Probablemente tienes que buscar ayuda. Probablemente tienes que decir al Espíritu Santo, o sea, lo más pretty es decir al Espíritu Santo, enséñame. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque yo no puedo. Yo no sé cómo. He hecho todo el librito, he hecho lo que todo el mundo me dice, pero no sé qué nivel de atado estoy, no sé en dónde se encuentra mi corazón en ese aspecto y necesito que tú me ayudes. Y el Espíritu Santo te ayuda, porque eso requiere humildad. Eso requiere humildad. Amén. Entonces, dice que de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Wow. ¿Sabes lo que es? O sea, la mano de Dios es lo máximo para levantarnos cuando estamos caídos, cuando estamos en el fango, cuando estamos tristes. ¿Ah? Levantarnos el ánimo, darnos esperanza, es nuestro refugio, es nuestra salvación, es nuestra fortaleza. Pero qué difícil es cuando la mano de Dios está sobre nosotros. Tú no puedes ni, brother. Hay momentos en que uno no puede ni respirar, que uno siente que está mal y que te da de todo, porque tú sabes que eso está allá adentro y el Espíritu Santo está tan comprometido con tu propósito que no te va a soltar. Y no te suelta, no puedes dormir hasta que confiesas tu pecado. A eso se refería David. Esa mano que lo había protegido de Goliat, esa mano que lo había protegido de los leones, ahora estaba sobre él, apretando su corazón. Apretando su corazón. Mira que él dice, cuando él habla de esto, él dice Selah. Selah es una palabra que involucra una pausa. Cada vez que usted vea Selah en la palabra de Dios, es una pausa para meditar lo último que acaba de leer. Entonces David dice eso. Él se estaba acordando y decía, wow, mis huesos se debilitaron en mi gemir todo el día. Sentía tu mano sobre mí. ¿Cómo se acordaba? Y a veces vale la pena. No es que yo lo hago intencionalmente. El Espíritu Santo me muestra de dónde Dios me ha sacado y las oportunidades que me ha dado y lo bueno que ha sido conmigo. Y meditar sobre eso pone en orden mis expectativas de lo que estoy viviendo. Lo que yo a veces considero mis prioridades, mis necesidades. Dios a veces me pone en orden recordándome de dónde me ha sacado. Meditar en lo que Dios ha hecho por ti.
Mira lo que dice él. Mi vitalidad se transformó en la sequía del verano. Wow. Miren, que David se sintiera así solamente nos muestra que él verdaderamente era un hijo de Dios. Porque cuando alguien no es un hijo de Dios, no siente nada de estas cosas. Cuando yo estaba en el mundo, yo no solo no tenía convicción, me gloriaba del pecado. El pecado era lo que definía quién yo era. Yo me sentía orgulloso. El hombre de allá afuera, ¿usted no se da cuenta? En la cultura latino machista, cómo el diablo ha logrado que el hombre defina qué tan hombre es por puras cosas que le degradan. ¿Quién toma más alcohol? ¿Quién aguanta más alcohol? ¿Quién tiene más mujeres? ¿Quién pelea más? Usted ve el nivel, la burla que deben tener sobre nosotros los hombres, porque siendo imagen y semejanza de Dios, hemos escogido que nuestra identidad sea definida por puras cosas que nos destruyen. Pero David no se sentía así. David estaba arrastrado, experimentando las consecuencias del pecado. Por eso que yo le decía la semana pasada, o sea, cuando uno no confiesa, confesar no es que te ganas el perdón. En el caso de David, en esta época, hago la salvedad, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, sí. Pero en nuestra época, tu perdón se recibe cuando recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero confesar el pecado quita la culpa, toda esta demencia que él estaba viviendo. La palabra de Dios dice que el diablo es el acusador de los santos. ¿De quién? De los santos. Todo el día trayéndote culpa de ese pecado. Pero a la vez corta con la acción que está teniendo ese pecado sobre tu vida. David no llegó a cometer esa iniquidad de la noche a la mañana. Ahí venían días, meses de descuido. Ya esos pecados habían ocupado un lugar en su corazón. A tal punto que el Señor manda un juicio y le dice, hey, esto no se va a apartar nunca de tu casa. Por eso que después usted ve que Salomón tuvo no sé cuántos cientos de concubinas, creo que fueron como 300 concubinas. Y uno de sus hijos violó a su hermana. Ese pecado no salió de su casa. Pero lo importante aquí es que después de David experimentar todo eso, él dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Yo voy a hacer una pausa aquí y voy a dejar el resto para la próxima parte porque ya son las 9. Y no quiero ni empezar porque si empiezo ya empiezo en el otro segmento, pero quiero que usted se quede con la experiencia que tuvo David y que sea honesto consigo mismo sobre aquellas experiencias que usted ha tenido al no confesar los pecados, experimentando la gracia de Dios, lo bien que se ha sentido y que reflexione sobre qué pecado usted comete a diestra y siniestra y no le da ni frío ni calor. Amén. La próxima semana vamos a ver el Salmo 51, por si lo quiere ir leyendo. ¿Cómo fue la confesión de David? ¿Y qué cosa él le pidió al Señor? Porque hay una receta que quiero que nosotros apliquemos a la hora de pedirle al Señor que nos ayude con un pecado. Muchas veces solamente decimos, Señor, quítame esto. No, hay una receta bien buena. Así que quiero dividirlo con calma porque creo que es importante que lo tratemos bien, para que les haga bendición a cada uno de ustedes. Así que, Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Porque eres lento para la ira y grande en misericordia, porque no escogiste darnos nuestro merecido, sino que escogiste darnos tu gracia a través del sacrificio de tu Hijo. Padre, permite que nosotros veamos nuestra vida a través de la vida de David y que veamos y seamos honestos frente a ti, a solas, sobre aquellos pecados sobre los cuales ya no sentimos convicción,
sobre los cuales hemos hecho parte de nuestra vida, sobre los cuales a veces decimos, ya a Dios no le importa esto. Esto es muy extremo, a Dios le importa. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios sigue estando en contra del pecado igual que en el jardín del Edén. A Dios sí le importa. Así que reprendemos y quebrantamos toda mentira del enemigo a nuestros corazones diciendo que esto no es importante, que esto no es pecado, que esto no es grave. Que sea el Espíritu Santo el único que pueda traernos luz en los rincones de nuestro corazón para saber, Señor, qué tenemos que confesar, qué quieres trabajar en nuestras vidas. Hoy ponemos nuestro corazón en tu mano, completo. Te damos acceso a todos los rincones de nuestro corazón para que nos limpies, Padre Santo. Necesitamos que nos limpies. Tú vienes a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nosotros queremos ser esa iglesia. Te damos gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Les amamos, les extrañamos. Nos vemos pronto. Que tengan una maravillosa resto de la semana. Que Dios esté con ustedes. Su favor, su provisión, su protección. En el nombre de Jesús. Amén.